Bienvenidos a su programa Tiempo a Solas, y en este día el tema, el potencial mexicano. Por este lado el psicólogo del programa, Christopher Turner, y del otro lado Sol Guerrero, como siempre encantada de estar aquí. Muy bien, y hoy estamos de manteles largos precisamente porque tenemos un invitado de lujo. Él es uruguayo, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene una especialización en Publicidad y Relaciones Institucionales, además de 20 años de experiencia, y actualmente es el director de agencia publicitaria llamada PBDO. Pablo Ferrari. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá con ustedes. Para nosotros más, de hecho. Muchas gracias. Bueno, para empezar este programa, yo quisiera irme un poquito primero psicológicamente. ¿Qué es el potencial? Esta pregunta va referente primero a Cris y posteriormente paso contigo, Pablo. Perfecto. Ok, bueno, el potencial es una situación más social que hemos estado escuchando muchas veces, ¿no? Y se define el potencial humano como lo que es capaz de hacer el hombre. Se incluye de una forma interior, pero se puede potencializar, valga la redundancia, ¿no? Ya está incluido este término. Se puede trabajar obviamente mediante desarrollarse. Aquí en parte específicamente de las capacidades del ser humano, ¿no? Entonces tendríamos que encontrar las áreas de oportunidad, herramientas que de alguna forma se pueden desarrollar de una forma más alta, y entonces encontraríamos ese potencial. Ok. Pues sí, al final del día nosotros somos los mismos que nos damos esas herramientas para salir, ¿no? Para ti, Pablo, la verdad tu opinión es muy importante en este podcast. Para ti, ¿qué sería el potencial? Yo creo que el potencial es una promesa, ¿no? Es algo, de hecho, es algo que puede ser, ¿no? Uh-huh. De hecho, hasta un tiempo verbal es el potencial, ¿no? Es algo que podría ser, pero que depende de nosotros hacerlo, ¿no? O sea, que existe, que tiene la posibilidad de ser, de manifestarse, de existir, ¿no? En el futuro. Uh-huh. Es un poco por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, de algún modo el condicional parte de eso, ¿no? Y bueno, y en realidad depende un poco también de cómo, es un concepto bastante amplio, ¿no? Depende de cómo se encare el potencial. El potencial puede ser desde de algo tan micro como la vida de una persona que tiene potencial profesional, humano, no sé, afectivo, hasta una comunidad, hasta una ciudad, hasta un país, ¿no? Hasta una industria, hasta una idea, no sé. Creo que es un concepto un poco, es como muy positivo al mismo tiempo, ¿no? El potencial es la posibilidad de hacer. Uh-huh. Entonces, creo que es un lindo concepto. Sí, al final yo creo que, bueno, para mí, creo que el potencial es aquello que nos hace del 0 al 100, ¿no? O sea, de llevarnos de un estado pasivo a un estado activo, que a lo mejor uno a veces no tiene la mentalidad de verse en él. A veces es como yo le decía a Cris antes, que a veces nos limitamos nosotros por el hecho de que nos sentimos incapaces de hacer las cosas, ya sea profesionalmente, ya sea en relaciones. Siempre nos limitamos, como que nosotros mismos somos los que nos truncamos para hacer algo, ¿no? Y yo en este tema, yo quisiera incluir, para ti, ¿crees que, hablando de la cultura mexicana, Uh-huh. ¿crees que tenemos potencial? O sea, ya siendo mexicanos, ¿tenemos ese potencial? Pero creo que lo primero que definir es potencial en qué, porque en realidad yo creo que
México en muchas cosas, y lo digo como extranjero que hace 15 años que vive acá, no es algo potencial, es una realidad en muchas cosas, culturalmente, económicamente, en un montón de cosas. O sea, yo creo que en realidad me parece que hay que definir si es potencial, que como ser una potencia, digo, en cierto modo ya lo es. O sea, creo que hay que definirlo un poco, ¿no? O sea, el potencial mexicano del individuo. Del individuo, sí, claro que ahí, digo, a ver, no sé y esto es una percepción, todo termina siendo percepción, ¿no? Y digo, mi trabajo al final del camino, el trabajo, cuando uno trabaja en el departamento creativo de una agencia de publicidad, básicamente lo que hace es observar a la gente. O sea, nuestro trabajo es, sobre todo, observación, es entender, nuestros insumos son los insights, ¿no? Un insight son esas verdades que están ocultas y que al final terminan siendo reveladas, porque en realidad alguien definía un insight como eso que yo sé que tú no sabías que yo sé de ti, ¿no? Que a ambos nos pasa. Entonces, en cuanto a país, bueno, yo creo que en muchas cosas México tiene mucho potencial, en otras ya es una gran realidad, en otras tiene muchas cosas en el debe, ¿no? Es decir, creo que voy a parecer de perogrullo, pero creo que en realidad el potencial mexicano está íntimamente relacionado con el tema educativo, sobre todo, ¿no? Con cómo se puede permitir que el país pueda despegar, ¿no? Lamentablemente, digo, yo trabajo con muchos chavos, con jóvenes, con chicos que tienen, no sé, 22, 23, 25, desde 25 años en adelante. Y lo que sucede muchas veces es que yo creo que también la cultura muchas veces los obliga, o son educados, se educa muchas veces a la gente como para repetir, y no tanto para conceptualizar, para hacer digo, no es una educación tan abstracta. Entonces eso impide muchas veces, es un poco lo que hablábamos antes de estar grabando. O sea, lo que sucede es que el potencial mexicano pasa sobre todo por lo empírico, por lo que se hace en el día a día. En ese sentido es ahí donde despliega la creatividad. El potencial en realidad también implica muchas veces, para mí es como un concepto que va íntimamente relacionado con el prepararse, ¿no? Con la preparación, porque es algo que es a futuro por lo general, con prever, con, digamos, diseñar, proyectarse, ¿no? Es como muy de ir hacia adelante. Entonces, y eso implica muchas veces un trabajo que es bastante más abstracto. Entonces, yo creo que es ahí donde hay que tocar son esos los resortes que hay que tocar para que ese potencial continúe explotando. Es decir, yo como extranjero, ustedes quizás no se dan cuenta, ¿no? Porque, bueno, viven acá y tal, y nunca lo han... A ver, yo vengo de un país que era casi que soviético en términos culturales, un país que es sumamente mesocrático, que es muy homogéneo. Y México, en realidad, ¿cómo explicar? Es muy México, y son muchos Méxicos al mismo tiempo, y culturalmente es muy diverso, pero al mismo tiempo es muy mexicano. Y eso creo que es lo que me subyuga y me encanta de esta ciudad también, ¿no? La Ciudad de México, lo que tiene interesante es que es una ciudad gigantesca, es una megalópolis, pero yo considero que no es una ciudad cosmopolita. Es decir, no está el barrio chino, el barrio los inmigrantes africanos, o no sé, el barrio judío o el barrio, no sé, ruso, ¿no? Como muchas otras ciudades que son. Sin embargo, la Ciudad de México, la que lo hace diferente es que son como muchos Méxicos que conviven y coexisten. Entonces, es como muy unificado, ¿se puede decir? No, yo lo que siento es que en realidad tiene una personalidad y una individualidad y una cultura personal propia, y que muy pocos países la tienen en el mundo. Es decir, y no es, o sea, sí es un halago, obviamente, porque en realidad te permite ver mucho al espejo en un montón de cosas. Es decir, la industria cultural
Y cuando hablo de industria cultural, hablo no solamente de la cultura popular, no solo de la música o el teatro o los actores o lo que sea, o las novelas, sino también el país se autorreferencia muchas veces. Entonces, como que es muy de verse a sí mismo todo el tiempo. Es decir, si ustedes se dan cuenta, hay muchísimas, digo, escuchen, piensen ustedes un poco en la música que escuchan o que escuchaban más de jóvenes. Y hay muchísima música que es solo mexicana y que solo se escucha en México. Y que es pop mexicano y que parte desde ahí hasta la industria cultural, es decir, las novelas que se autorreferencian y muestran un tipo de sociedad, o sea, que a pesar de la globalización, a pesar de todo eso, termina siendo como muy individualista, más que individualista, es muy individual, muy volcadas. Entonces yo creo que ahí hay una parte inmensa del potencial mexicano, porque además esa cultura también se ha ido exportando a toda América Latina. Es decir, culturalmente yo creo que hay tres grandes referentes en América Latina. Sí. Ahora 4 si se quiere musicalmente, que son México sin duda, Argentina en términos por Buenos Aires, por lo que representa, Brasil, pero que es otro idioma y son otras culturas, es otra cosa, y finalmente Colombia y Venezuela, ¿no? Entonces, por eso, insisto, creo que cuando hablamos de potencial, hay que como que tomarlo como con muchas facetas, ¿no? Es decir, el potencial, o sea, uno piensa como, bueno, potencial como país, como ser una potencia, como ser, ya lo es en cierto modo, ¿no? O sea, somos 130 millones de personas que estamos viviendo, es una economía, creo que es 20ª economía, ahora ha caído un poco, pero bueno, es una economía gigante, con una industria cultural que es enorme, gigante, ¿no? Con talento por todos lados. A ver, el cine, directores ganadores del Oscar, no solo eso, actores, relatos, cultura que ha ido cambiando, inclusive, o sea, manera de guionar que empezó a permear en Estados Unidos. O sea, es una cultura que, por eso yo digo, no sé si es tan potencial o es una realidad. Esa es Sí. mi cuestión. Ahora, aquí va como que el concepto, mejor psicológicamente hablando, yo como persona, ¿cómo puedo ver mi potencial? Tal vez muchos de las personas, por lo regular, siempre nos menospreciamos o menospreciamos el potencial que podemos tener. Yo un poco referente a lo que Pablo decía, no sé si estoy bien, pero es el parte de empezar a hacerlo, el de tú con el empezar a hacer algo. Obviamente la práctica es la que te va a dar la oportunidad de poder hacerlo mucho más grande. O sea, de que empezar con algo pequeño y ir avanzando poco a poco y entonces llegar a ese número 100, a esa meta, a ese final, ¿no? Ajá. No sé si voy bien, yo siento que es algo parecido a lo que me estabas explicando. Ahora, yo me gustaría preguntarte, ¿tú crees que los mexicanos somos creativos? Sí, por supuesto. Y a que me refiero es también a esta pequeña mejor inconsistencia, o cómo decirlo, a esta rama que surge de esto, que dicen que los mexicanos somos aquellos que somos flojos, entonces creamos atajos para poder hacer las cosas más rápido, ¿no? Y entonces empieza así como que esta creatividad, de hacer las cosas, inventar a lo mejor trucos. Yo creo que son como varias cosas que estás diciendo, Marisol, y tienes en muchas cosas un punto, pero a ver, yo creo que el potencial parte también desde la autoestima. Hay un tema evidentemente cultural, desde la conquista, un montón de cosas que muchas veces a ustedes como cultura, como sociedad, o sea, te impregnan de que no vas a poder, o que sí vas a poder, o no vas a poder, o te va a costar, y tal, ¿no? Eso por un lado.
Ujú. Yo creo que el mexicano, por un lado, cuando decías que es flojo, no creo que sea flojo, al revés, es un tipo muy trabajador. Este país trabaja mucho más que en la gran mayoría de los países de América Latina. De hecho, una de las cosas que más me sorprendió cuando empecé a trabajar, digo, yo llegué en el 2004 a México, o sea, para que tengan una idea, en Uruguay, cualquier persona que empieza a trabajar tiene 20 días de vacaciones, por ley, pagadas. En México son 6 Sí. días. Entonces, yo creo que sí se trabaja mucho y no creo que sean flojos en lo más mínimo. Yo creo que hay un tema de productividad que sí es distinto. Y eso tiene que ver con la... Yo creo que más que nada con la familiaridad que uno tiene dentro de los trabajos. Es decir, se pierde mucho tiempo en el contacto personal del trabajo. Es decir, lo que trasciende a lo profesional. La gente platica de el cafecito, o sea, toma el cafecito, digo, es lo que seguramente la mayoría más extraña ahora que estamos en pandemia. Sí. ¿No? Es decir, el hecho de sentarse a hablar de qué hiciste ayer, qué comiste ayer, con quién estuviste, cómo te fue, o sea, entre comillas, se pierde mucho tiempo o se ocupa mucho tiempo en eso. Por eso termina siendo poco productivo. No quiere decir que la gente no trabaje, al revés, se trabaja mucho más que en otras sociedades. Esa es una realidad. Se pierde el tiempo, que es distinto. Eso por un lado. Por otro lado, si es creativo, sí. Yo lo que te decía, y esto es un poco... Creo que es muy creativo, muy creativo. Primero porque es una sociedad que se autorreferencia y que tiene sus propios íconos, sus propios líderes, su propia cultura, y es una cultura muy personal y muy propia. Entonces, y que tiene una impronta muy grande internamente, ¿no? Y hablo de la música, o sea, con el bolero y tal, hasta, y las rancheras, y la música del norte, ¿no? Todo esto, hasta, bueno, toda la cultura, en realidad. Sí. Es, Muy... o sea, Frida, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, ojo, lo que yo siento es que es como vuelvo a insistir, creo que es como una creatividad que se va haciendo sobre la experiencia, sobre estar... no es tan abstracta la creatividad, sino que es muy experiencial, muy vivencial. Y creo que va engrabado con el concepto del ingenio. Yo distingo para mí la creatividad del ingenio. Es un poco lo que vos decías. El ingenio para mí ahí sí es, bueno, es una manera elegante y con ingenio de salir adelante en hacer algo. Y bueno, me ahorro lo que sea, tiempo, dinero, lo que sea, ese es el ingenio. Pero digo, el insumo para el ingenio es la creatividad. Pero creo que esa es la distinción. Creo que creativo sí es muy creativo. O sea, y la creatividad también tiene mucho que ver con el tema de la observación, ¿no? O sea, no sé, a mí es de los países, a mí nunca me ha pasado que es de los pocos países que empieza a llover y hay 27 personas, no sé de dónde salen, vendiéndote paraguas. Es una realidad. Entonces sí creo que hay, y eso es creatividad. Entonces, o sea, es una lectura de la realidad que muchas veces a muchos se nos pasa. Entonces, te diré que a la mayoría de eso se trata de ser creativa. Ahora, entonces, Cris, psicológica, o sea, entrando en tu ramo, ¿qué es la creatividad? Sí, la creatividad como tal, la creatividad la podríamos definir más desde una raíz etimológica, primeramente, que se deriva de la crearé, ¿no? De la cual podríamos también encontrar que está emparentada con creceré, lo que significa, pues básicamente crecer. Ahora, la creatividad forma parte de las capacidades del humano precisamente para generar acciones o respuestas ante lo que se presente. ¿Qué es lo que sucede? La creatividad forma parte del ser humano. En terapia Gestalt nosotros vemos la creatividad como algo sumamente importante, ya que gracias a ella puedes existir en este campo o en este entorno
obviamente siendo consciente de ti mismo y siendo consciente también de los demás. Cuando tú eres consciente de ti mismo, entonces generas también un analizado y pues generas estas respuestas, ¿no? Entonces, esta creatividad pues se presenta cuando somos... ¿Cómo se presenta esta creatividad? Cuando los padres cachan a sus hijos pintando en la pared, ¿no? Que es cuando están haciendo como uso o están de necesidad intrínseca del ser humano, pero lastimosamente lo que hacen los padres pues es sesgar esa creatividad precisamente por decirles esto no se hace, ¿no? Esto está mal, precisamente anteponiendo normas sociales. Ahora, habría fondo exactamente acerca de todo esto, porque pues sí, si de niño me dije que estaba mal, ¿no? Ser creativo, hacer lo que me proyectarme hacia afuera. Entonces de grande es cuando tengo problemas, porque cuando tengo una problemática, entonces tengo un pensamiento convergente, ¿no? Solución para ese problema, cuando realmente tendría que tener varias soluciones para ese problema, lo que vendría siendo una convergencia o un pensamiento divergente. Uh-huh. Y es que llegamos a lo mismo. ¿Qué importancia le da los padres a los hijos desde chicos, no? Porque ahí le estás enfocando y le estás dando autoestima a tus hijos, el decir que lo que están haciendo está bien, el tener ese apoyo, ese respaldo, ¿no? Y yo a esto quiero llegar con una pregunta. Sí. ¿La creatividad tiene que tener un impacto? Porque a veces la creatividad puede ser que tenga un impacto negativo o un impacto positivo. Y creo que esto se basa siempre en la sociedad, siempre en lo políticamente correcto. Pero un impacto, cuando te refieres a impacto, Marisol, estás hablando, a ver, yo creo que son como varias cosas, ¿no? Creo que cuando una persona utiliza o hace o genera una obra, o sea, al final del camino la creatividad genera ideas, ¿no? Okay, genera una idea, la idea que sea, escribir un libro, pintar algo, escribir un poema, tocar la guitarra, lo que quieras, ¿no? O sea, generar una canción, lo que quieras, ¿no? Entonces, yo creo que generalmente el artista o el creativo, de lo que sea, ¿no? También, no sé, pintar una pared, o sea, lo que quieras. A lo que voy es que primero el impacto es con uno mismo, ¿no? Es hacer algo que uno quiere. Al final del camino es responder a esa, es algo como casi que involuntario. Sí, es como decir, que lo primordial, ¿no? Más que lo primordial es que no hay, no sé, y esto en ese sentido, Chris podrá decírmelo o decirlo mejor, pero yo creo que es algo que es como involuntario. Es decir, más que involuntario, que no pasa por el filtro de la razón generalmente. Es decir, cuando un escritor tiene ganas de escribir, más allá que tenga un editor que te diga que escriba, cuando empezó ese escritor a escribir, el impulso a hacerlo era bastante más... era una voluntad, es algo como muy volitivo. Entonces, por eso también yo creo que es... el impacto, evidentemente, primero uno escribe o pinta o crea, mejor dicho, más que crea para sí mismo, pero sí también creo que es parte de lo mismo, o sea, también lo hace para compartirlo con los demás. Termina siendo como muy egoísta el acto creativo si es solo para uno, me parece, ¿no? Termina siendo como, creo que también lo hace justamente para, no por una cuestión de orgullo o de ego, simplemente porque es una manifestación de lo que sabe hacer también, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, sí hay un tema como dual, ¿no? En ese sentido. No sé, ¿qué opinan ustedes? Bueno, yo voy yo. Yo lo veo así, sí tienes razón, y sí estoy contigo en ese aspecto.
uno cuando empieza a escribir lo hace por uno mismo, por satisfacer como que esa parte de uno, ¿no? Ese sentimiento. Y por el lado mejor de escribir, supongamos un ejemplo, ¿no? Yo quiero escribir un libro, pero lo hago por la motivación de mí, ¿no? El yo querer crear algo, el poder hacer, no sé si me gusta crear historias de cuentos de hadas, entonces mi impulso es ese, ¿no? Yo escribo eso, pero vamos, hay un impacto cuando empezamos a crear esto, ¿no? El que a lo mejor yo ya terminé, no sé, el primer capítulo, no sé, un ejemplo, ¿no? Y el mostrárselo a mis primeras personas, ese impacto para mi consiguiente, si hablando un poco y entrando un poco en el autoestima, si a lo mejor yo es en mi primer nivel donde yo le enseño este capítulo a estas personas, tiene un impacto, ya sea negativo o positivo, hacia mí, hacia mi trabajo. Entonces, si esa persona me dice, no, es que sí está muy bueno y es que tú síguele, obviamente eso me alienta a seguir, ¿sí me entiendes? Pero cuando hay un impacto negativo, entra esta inconsciente de que sí lo estaré haciendo bien, o sea, sí sigo con esto, sí vale la pena, y empiezan esas interrogantes al final del día, Ay, pasa ¿no? algo, Pero sí siento que hay un impacto, ¿no? Lo que tú mencionas justamente, aquí me gustaría explicar precisamente, hay dos tipos de motivación. Ajá. Motivación, entonces tenemos lo intrínseco y la motivación extrínseca. En la motivación intrínseca, todo viene de nosotros, ¿no? La motivación es, a lo mejor estoy para comprarme, no sé, un coche, para comprarme una casa, pero todo viene de mí, ¿no? Y entonces estoy capacidades, también de mis limitaciones, pero alcanzar ese objetivo. Ahora, hay una motivación extrínseca. Esta es un poco más peligrosa, que obtenemos la motivación de los demás, ¿no? O del entorno. Nosotros obtenemos la motivación del entorno. Estamos probablemente en muchas situaciones problemáticas, porque ese entorno un día puede ser amigable, pero otro no, ¿no? Y esto que mencionas de a lo mejor escribir una canción, escribir un poema, un libro, y lo primero que hago es mostrárselo al mundo. Aquí tendríamos también que hablar de un reconocimiento, una circunspección, ¿no? Es decir, sé que quise hacer esto, pero también sé que allá afuera hay personas con varias situaciones o asuntos pendientes, o si quieres verlo de esta forma, con complejos de inferioridad, ¿no? Que si yo les muestro lo que yo acabo de hacer, pues obviamente van a dar la contraparte, ¿no? O lo que yo estoy esperando. Entonces tendríamos ahí que reconocer primeramente la motivación intrínseca, reconocer esa fuente, de dónde nace todo eso, y pues es natural de alguna forma también el querer mostrar nuestro trabajo, ¿no? Porque finalmente somos seres sociales y estamos en esta sociedad, entonces queremos ser vistos, ¿no? Entonces sería eso, reconocer qué es lo que quiero hacer, reconocer de dónde sale, pero también entender que no siempre va a ser amigable. Entonces, guardarme esta parte de, a lo mejor esta emoción, este sentimiento para mí, y también entender que si lo muestro, pues puede haber consecuencias no tan favorables, ¿no? En dado momento. Yo, De acuerdo. Quiero irme un poco con Pablo. Sí, claro, claro. Y quiero preguntarte acerca de esto. Tú, obviamente, a ser director creativo, primero quiero que me expliques un poco, ¿qué hace el director creativo? Ok, te cuento un poco cómo es el proceso. A ver, yo soy director general creativo de BBDO. BBDO es una agencia que es multinacional, que su origen es en Estados Unidos y ahí tiene su sede, su headquarters, y aquí en México pues está hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros somos la agencia, para que tengan una idea, de muchas marcas, de Ford, de Alpura, de Pedigree, de muchas marcas de Mars, de Sabritas, de un montón de PepsiCo, de muchas marcas, ¿no? ¿Qué es lo que hace? A ver, es un poco tricky
es un poco engañoso, por así decirlo, el título de director creativo. Un director creativo en realidad lo que hace básicamente es así. Al final del camino la publicidad como tal, o las agencias de publicidad, lo que hacemos es ofrecer soluciones de comunicación a los clientes. Siempre todo es una solución de comunicación. Entonces, voy a poner un ejemplo. Es una compañía de lo que sea, no sé. Una marca de cremas va a lanzar una nueva crema al mercado, una crema para manos al mercado, que es con jojoba y me la voy a inventar, con, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, y miel. Entonces, en lo que consiste el proceso creativo como tal es, ok, el cliente ingresa una cosa que se llama un brief. Un brief es básicamente una hoja donde te explica a quién le vamos a estar hablando, características del producto, que no son solo características intrínsecas, es decir, que nosotros lo llamamos RTBs, o sea, reason to believe, o sea, no son solo cuestiones organolépticas, que, no sé, la crema tiene tanto más agua para hidratar o tiene tanto más, you name it, para lo que sea, sino que también es hábitos, y eso tiene que ver más que nada cómo la gente la utiliza o la utilizaría, ¿no? Después de la ducha, etcétera, 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 etcétera. Entonces, se va formando como un documento que se llama brief. Entonces, el brief como tal es el insumo con el cual los creativos trabajamos. Es decir, las agencias de publicidad tienen 5 o 6 departamentos, básicamente. El departamento de cuentas o business es quien platica con el cliente, recoge toda esta información. Con esa información va al departamento de planificación estratégica y a creativo, se genera este brief, nos briefean. Y los creativos lo que hacemos en realidad con toda esa información, empezar a generar ideas, ¿no? Las ideas en realidad parten desde... cuando decimos ideas, por lo general lo que nosotros generamos son conceptos, ¿no? Los conceptos es la suma de una idea. Por ejemplo, hablando de esta crema y no sé, el principal atributo que tiene esta crema es que dura 24 horas de hidratación, entonces es capaz que conceptualmente no decimos 24 horas de hidratación, sino que dices, no sé, tus noches más hidratadas que nunca, por decir una tontería, ¿no? Es decir, porque estás buscando como otra manera de decirlo. En eso consiste en realidad la creatividad. Entonces, nuestro trabajo en realidad, como tal, mi trabajo consiste en generar los conceptos y a su vez los comerciales, los anuncios de tele, los anuncios de gráfica, digitales, videos, todo eso es lo que generamos, ¿no? Todo eso, digamos que los creativos somos en principio guionistas o ilustradores de eso, y luego se termina concretando. Es decir, en el departamento creativo básicamente hay 2 tipos de personas. Somos o redactores, es decir, copywriters, somos personas que iniciamos escribiendo y que hoy en día por lo digital ha derivado en otras especificaciones, es decir, podemos llamarlo un content también, ¿no? Es decir, hay personas que son copies, otros que son content, que lo que hacen generalmente es generan contenidos para un medio digital. Y por otro lado están los directores de arte que hoy en día la versión más moderna de algún modo serían los makers, que digamos son quienes diseñan esto. Es decir, generalmente nosotros trabajamos en duplas, es decir, hay alguien que escribe y hay alguien que diseña. Así es como... Y el proceso nosotros lo llamamos peloteo. O sea, pelotear una idea básicamente consiste en eso. Es decir, te dan el brief y dicen, puta, ¿qué puedo decir de este producto? ¿O qué no puedo decir? Ahí donde empiezas a poner y entonces ahí es donde genera... Ahí donde empiezas a poner expresiones. No, y ahí es donde empieza nuestro trabajo en realidad. Y nuestro trabajo consiste justamente en observar a la gente, usos, costumbres, una campaña puede tener múltiples tonos de algún modo.
puede ser sumamente racional, te puedo decir con datos sumamente duros, de decir, puta, tiene, sobre el mismo producto puedes decir, de la crema esta tiene miel y jojoba y hidrata 100% más que el anterior, y es como un dato muy racional. O te puede decir un dato muy emocional, es como hidrátate, y es como si también me la estoy inventando, es como, y estoy diciendo cualquier tontería porque me la estoy inventando, todo es un invento, pero es algo mucho más emocional, que es como siente esa caricia que tu abuelita te da, ¿no? Con esta crema. Entonces, a lo que voy es, uno tiene que ir definiendo y tiene que buscar definiciones, es decir, bueno, este producto sirve para algo, y nosotros le buscamos de algún modo como un propósito. Esa es un poco la realidad. Las marcas cada día más necesitan un propósito, porque vivimos en un mundo donde los productos son commodities. Es decir, si ustedes se ponen a pensar qué diferencia a la gran mayoría de los productos, las marcas. Y las marcas en realidad es como la marca no es simplemente, las marcas es la percepción que los clientes tienen de un producto, y no forzosamente la marca. Es decir, el vínculo emocional que termina generándote tal o cual marca. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es tan importante también la creatividad, porque al final del camino, como tú vayas construyendo, es decir, como a lo largo del tiempo vas generando acciones publicitarias, acciones creativas o campañas creativas que van perfilando una manera de hablar de la marca, termina siendo como más... O sea, termina teniendo un vínculo diferente, es decir, no es el mismo vínculo que puede generar una marca de lácteos que de protección femenina. Me explico, porque lo que ofrece como producto es otra cosa. Uno te está hablando de protección, otro te está hablando de nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad dentro de eso es cómo generamos mensajes, donde comenzamos primero siempre, o sea, el punto de partida de todo proceso creativo es el concepto, es conceptualizar. Entonces, a partir de ahí se genera, es decir, una vez que tengas el concepto, una vez que dices, puta, no sé, te voy a dar un ejemplo, o sea, una vez que sabes qué es lo que va a decir la marca, cómo decirla es bastante más simple, aunque parezca paradójico, porque al final el camino es, ok, tengo determinadas coordenadas donde uno mismo va enfocando. Entonces, por eso te decía, mi trabajo en realidad es bastante engañoso. Es decir, engañoso no solo porque hago publicidad, y al final del año la publicidad puede llegar a ser engañosa, entre comillas. En realidad, digo, lo que digo es, creo que es engañoso porque termina siendo como muy rimbombante decir soy director general creativo, y es como si, puta, son puras ideas. Y no, mi trabajo tiene muchas cosas, mucho más de procesos y no digo burocracia, es decir, yo al final del camino yo estoy como en el último eslabón de la cadena, yo termino aprobando, ¿no?, las ideas. No necesariamente las genero todas hoy en día, ¿no? O sea, creo que cada vez menos. Es decir, hay un equipo de trabajo, el departamento creativo de la agencia somos 60 personas, 65 personas. Entonces, y es lo más lindo que hay que hacer. O sea, a mí aún hoy me emociona, y eso es de las cosas que más me gusta de mi trabajo, es justamente lo diverso y lo variado que puede ser cada día. Es decir, en un día puedo estar hablando de carros y de yogurt y de higiene femenina y de, no sé, chocolate abuelita, comida para perros, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que es interesante. Y además es como, hay un tema como de empatía al final del camino, que es que... Ahora, sí. yo un poquito hablando en esta parte de la carrera, que es muy interesante, y no quiero menospreciar tu título, porque no, o sea, el llegar también a un puesto importante que es de alabarse, porque se ve que le has trabajado duro pues para llegar ahí, ¿no? Entonces, para la mayoría que no sabe, tú empezaste, bueno, por lo que leí, ¿verdad? Sí, Iniciaste como redactor, ¿no?
ese era tu trabajo al principio. Mi pregunta va referida un poquito a esto, que Sí. tengo muchas preguntas ahorita, pero ¿alguna vez te ha fallado esta creatividad que digas, o sea, no me sale, no sé? O sea, ¿te has visto en aprietos en ese Digo, a caso? ver, no es que no es que te falle o no te falle, no es que sea, no es que sea un motor. Falló hoy, no sé, le falta, no sé, lo voy a mandar a alinear. No, lo que sucede es que a veces, por ejemplo, podría tener como, o sea, hay veces que podés decir, puta, si con un poco más de tiempo podría haber llegado con otras ideas, sí, millones de veces. Pero eso no quiere decir que sea peor o mejor. No, o sea, yo creo que Okay. por lo general hay una cuestión como de amor propio que procuras dar lo mejor, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, no es que digas, me falló la creatividad, porque al final del camino hay una cuestión, y esto es real, no es que esto no es un ejercicio unívoco, hay un montón de personas, hay clientes que lo prueban, es decir, todas las campañas que te ven en la calle, no es que, piden la cabeza del creativo porque es mala, pues no es real, es decir, no... A lo que voy es, hay un cliente que estuvo detrás, ¿me explico? Entonces, no es que te falle la creatividad. Es una idea que va creciendo, ¿no? Todos le van aportando su granito de arena al final del día. Es decir, alguien aprueba y alguien desaprueba. Entonces, no es que es un capricho del creativo, inventé esto y ya. Me explico, el proceso en sí es, se presenta, hay un feedback, sí me gusta por ABC, creo que podemos mejorar esto, podemos tener más branding, podemos tener más uso de producto, podemos tener más taste, podemos tener más you name it. Y esos son aportes que evidentemente lo tiene que dar el cliente porque es quien conoce más el producto y la marca, ¿no? Entonces... Ahora, mi otra pregunta va referida a... Obviamente tú has hecho mucho tipo de comerciales, de publicidad. Mi pregunta es esta. ¿Cuál de estos comerciales, o a tu parecer, son los que más se venden, ya llegando a esta publicidad? Porque quiero pensar que va por categorías, ¿no? Los que son como que muy emocionales, los que son como que muy, como decías tú, de números, mucha lógica. Ajá. Entonces, obviamente ya entrando al mercado, debe haber algo que llame más la atención. Obviamente siento que ya sé la respuesta, pero, o sea, ¿tú quién lo dices? Es que no hay un... A ver, si bien hay millones de estudios se hacen estudios que se llaman neuros, básicamente, que miden impacto, que miden afinidad, que miden... Depende, o sea, termina siendo como... Afortunadamente, termina siendo a veces parte de varias cosas. O sea, primero, cuando un comercial se ha hecho popular, depende de la pauta que tenga. O sea, la pauta es cuántas veces lo pudiste ver. Si es un comercial que lo viste hasta el hartazgo por ahí, se hizo popular. Eso no quiere decir que sea bueno. A lo que voy es que yo creo que depende de cómo genere una conexión con el consumidor o con el espectador en este caso. Entonces, yo creo que termina siendo un misterio muchas veces. Porque es un poco como los memes. ¿Sí? Yo diría que son los emocionales. Yo diría que son más los emocionales. Hay comerciales que pueden ser, o sea, depende del producto y depende de tantas cosas, depende, o sea, si por ejemplo hay comerciales que son de humor, que el humor también es una emoción, al final del camino sí generan un bonding muy grande, ¿no? Pero también sí, posiblemente los emocionales, tienes un punto, creo que parte más que nada desde la conexión con el consumidor. Yo creo que los comerciales que son mejor recibidos son los que tienen mejor conexión con el consumidor. Sí.
Ahora, eh, aquí viene otra pregunta. Este, ¿qué me puedes decir? O sea, ¿tú qué has aprendido durante estos años de carrera? O sea, un aprendizaje. A mí lo que me fascina aún hoy, y me inquieta y me gusta en mi trabajo, es el hecho de cómo ha ido evolucionando la publicidad y de cómo ha cambiado. Es decir, lo que me gusta mucho de mi trabajo, honestamente, es que es absolutamente cambiante. Es decir, lo que nosotros... es decir, yo empecé a trabajar en el año 1997 en publicidad, ya se tiene 24 años, cumple este año. Y yo apenas me había graduado de licenciado y bueno, conseguí un o sea, empecé a hacer trainee y bueno, y seguí en una pasantía, ¿no? Y lo que me sorprende es cuánto ha cambiado y cuánto termina siendo lo mismo. O sea, cuánto nuestro valor diferencial, que es el hecho de poder generar un halo, de algún modo, una mística, un producto, sigue siendo el mismo. Ahora, con diferentes medios, con diferentes maneras de contactar con el consumidor, con todo eso que es distinto. Pero sí, eso es lo que más me sorprende aún. O sea, me gusta eso. El hecho de que sea tan cambiante, ¿no? De que es tan dinámica, ¿no? Y de que además se ha ido atomizando. Es decir, nosotros hoy en día, como creativos, no competimos contra anuncios, competimos contra todo tipo de contenido, contra el chico que hace TikTok, contra los memes, competimos por la atención de la gente, contra Spotify, Netflix, plataforma, lo que sea. Es decir, la gente... Hay un cálculo que decían que una persona, y estoy hablando hace como 10 años, ¿no? O sea, no creo que estén... O sea, ahora debe ser todavía exponencialmente mucho mayor la cantidad de impacto, pero se calcula que un ser humano en una ciudad grande como esta está expuesto como a 6.000 impactos publicitarios, marcas, en el día, imagínense. Entonces, eso, si lo sumas con el hecho de cómo estamos con las redes sociales, de un montón de cosas, pues, o sea, imagínense la cantidad de impactos que tenemos y cómo tenemos que ser eficientes para conectar con la gente, ¿no? O sea, efectivos, ¿no? Aún hoy es un milagro que te preste atención, porque hay una cuestión que es real. O sea, la publicidad llega a tu casa sin que tú le invites, a tu casa o a tu device, a tu celular, sin que tú le invites, está ahí. Entonces, por lo menos, digo, ya que va a estar ahí invitada de piedra, digamos, por lo menos que entretenga. Que entretenga como quieras, ¿no? Que me haga reír, emocionar, pensar, reflexionar, lo que quieras, pero que me entretenga. ¿Y en tu carrera has tenido algún reto? O sea, que diga, eso fue mi gran reto en tu carrera, hablando en tu carrera. Como la de todas las personas. Pero sí. O sea, a ver, digo, yo me fui. Yo comencé a trabajar en publicidad, ya te decía, 23, 22 años. A los 26 tuve una oportunidad de ir a Kids. Y para mí eso fue un gran reto. O sea, es decir, yo vengo de un país que es una aldea. Somos 3,5 millones de habitantes. Uruguay es muy chiquito. Entonces, de ahí me fui a trabajar a Venezuela, que eran en esa época 20 y pico, y ahora estoy en un mercado como México, somos 130 millones de personas, ¿no? Entonces, evidentemente, trabajé antes en Estados Unidos, digo, para el mercado hispano, pero también yo creo que toda campaña es un reto. Ahora estoy viviendo un reto muy, muy grande en la agencia, porque me acaban de promover. Entonces, para mí es siempre uno y son como muchas cosas, ¿no? Pero también, y tiene mucho que ver con la psicología. O sea, en el momento en que estás
en el puesto o en el rol o en el lugar que te creías o querías que te tocase, pues en realidad lo que quieres hacer es justamente dejar una huella o dejar una marca ¿no? Entonces ahora tengo ese reto, ¿no? Y es un reto que me está, no te digo consumiendo, pero me insume mucho trabajo y mucho esfuerzo. Trabajo muchas horas. Te cambia el chip, ¿no? Al final del día. Te cambia el chip al final del día. O sea, el querer hacer cosas mejores, el como dices tú, el de dejar una huella, el de que a lo mejor se quede algo grabado. En realidad lo que me gustaría es, digo, y esto es un tema más personal, o sea, es, ya que voy a estar trabajando, o sea, y eso me ha pasado siempre, si voy a estar trabajando en un lugar, yo creo que lo que es interesante es que se perciba qué es lo que haces, ¿no? O sea, que lo que estás, en lo que estés trabajando, pues la gente lo conozca, lo perciba, lo note, lo sienta, lo viva, ¿no? Entonces un poco por ahí. Cris, ¿tú tenías una dinámica? Obviamente, siguiendo todo esto que nos ha venido sumamente interesante, y agradezco también la parte donde habla de la psicología, ¿no? Que precisamente es de lo que se va a tratar esta dinámica. Entonces, Pablo, espero que estés pues listo. No sé de qué va, pero bueno, me estás agarrando todo. Siempre sorprendiendo. De eso se trata. Mira, está bien. Una dinámica donde vamos a hablar de 4 tipos de psicología, obviamente en el ámbito publicitario. Te voy a más o menos de qué va cada tipo de esta psicología. Y tú vas a tratar de recordar algún comercial, alguna situación donde hayas podido identificar, ¿no? Este tipo de psicología publicitaria. Ok, entonces, pues vamos con la primera psicología. Esta es la mecanicista y se sirve principalmente del conductismo. Esta se caracteriza por buscar condicionar a las personas a través de la repetición de un mismo eslogan, ¿no? O una misma... ¿Tú recordarías algún comercial que fuera con esta psicología? Pero mi pregunta ¿es algo que yo he hecho o cómo? O sea, dentro de la dinámica, ¿o es...? Si está dentro de tu experiencia, de lo que has hecho, perfecto. Es que llegases a tenerla en tu experiencia, algo que recuerdes externo. Pues generalmente los eslogans son eso, ¿no? O sea, es una manifestación de como... Es que no entiendo muy bien la dinámica, en realidad. Perdón que te... O sea, lo que quieres es que te diga, sí, me acuerdo, tal comercial, así es, eso es lo que necesitas. Sí, un comercial donde identifiques este tipo de psicología, la mecanicista, donde hay una repetición constante del eslogan o de la imagen para condicionar. Ok, pues no, así no recuerdo, muchos son así, en realidad. Chocolate abuelita. Por su rico sabor casero. Son los comerciales. Sabor casero. Sí, es eso. Tortillinas siempre repiten el mismo. Ahí está. Bueno, pues ahí vemos. O sea, ahí vemos más fáciles. Y la segunda, pues sería la psicología persuasiva. Esta, como tal, pretende colocar un producto por encima de sus competidores y tributos y los compara favorablemente con el resto. Ay, a mí se me ocurre uno. ¿Han visto los comerciales que son entre Soriana y otra marca? Sí, no me acuerdo. Walmart y tal, y te dicen, ¿Chedraui? Sí, sale esto, ¿No? Sí. Ajá.
Pero en Ajá, realidad, ¿no? digo, la persuasión la herramienta de la publicidad como tal, ¿no? O sea, la persuasión a veces puede ser más racional y otras veces puede ser más emocional, ¿no? Ujú. O sea, Ujú. a lo que voy es, sí, digo, es que en realidad todos tienen, digo, no es que cuestione la dinámica, pero todos, al final del camino, la publicidad per se tiene a veces un poco de cada uno de esos valores, pues, ¿no? O sea, como que tiene un Sí, poquito porque, o de cada sea, cosa, en ¿no? realidad, cuando estaban hablando por ejemplo, el jingle de Por su Rico, todos los jingles van por ahí. O sea, todos los jingles es justamente Ujú. es repetir una canción al final del camino, ¿no? Y es un mnemonic, de hecho. Inclusive pasa con, no sé, Tú te- a veces no necesitas la canción, sino es simplemente el sonidito. Si ustedes se acuerdan, no sé, Intel Inside es tan, 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 y ya lo conoces, ya sabes es Intel, ¿no? O sea, y la persuasión per se es la herramienta principal de cualquier anuncio, ¿no? Es decir, eh, del anuncio que quieras. Ujú. ¿Qué más? ¿Tienes otro o ya? O Sí, ya no. claro. Pues es que la intención es esa, ¿no? Obviamente, pues, hacerle girar a Pablo y tratar de recordar estas situaciones. Y obviamente, como lo menciona, pues todos los comerciales se sirven de esto, ¿no? Las características. El tercero sería la psicología proyectiva, que es donde se centra en modelos, la cultura, los estilos de vida y se presenta en los productos que coinciden con intereses y opiniones de esto, ¿no? Básicamente ahí veríamos la sociología y la antropología, que es lo esencial. Ay, Pues toda la campaña, por ejemplo, yo el tengo Palacio uno. de Hierro es muy proyectiva, ¿no? O sea, sobre todo cuando se trata Ah, de justamente eso, al final del camino es como de eso va, o sea, básicamente es proyectar una imagen que no es o se pretende ser. yo sabía que se me hubiera ocurrido, no sé, los comerciales de Victoria, de la cerveza Victoria. Sus comerciales donde mete todo lo que es la cultura o los países o así. O sea, me hace muy, muy, muy incluyente, ¿no? Y aparte es algo que Sí, claro, totalmente la ciudad consume, que es la seguro. cerveza, Sí, sí, hacer eso. Ujú. Y ¿no? finalmente tenemos la psicología gestiva que ¿No? pues se sirve del psicoanálisis, ¿no? Y se encarga de indagar en lo más profundo del ser humano, pone en su foco la ansiedad, el miedo y la angustia. Esto obviamente para atraerlo mediante la generación de un producto mágico. Es como lo que veríamos en esto de CB directo, ¿no? Más o menos como de crear esa necesidad a partir de ansiedad, a lo mejor por la limpieza, ansiedad por cocinar, ¿no? Más rápido. Entonces sería esa cuestión. Ok. Mm. Bueno, la Y sí, campaña no política, sé, los sobre todo, me da detergentes. pensar. O sea, muchas campañas políticas Ah, parten de por ahí. sí, Claro, exactamente. también. Sí, pues es que la ¿Dan publicidad da miedo? miedo, Ay. ¿no? Da miedo. Pues Sería toda la esa dinámica. sería toda la Sí. dinámica. ¿Sería toda? Ok. Bueno, yo gané, muchachos. Gracias. Ay, cierto. Pues bueno, yo ya casi, bueno, prácticamente terminaríamos Ok. este episodio. Eh, yo por último quisiera que me dijeras, ya por último, ¿tú qué le dirías a los jóvenes que quieren, pues, eh, dedicarse a esto del Ajá. mundo de la ¿Qué le publicidad? diría? Pues mira, le diría que tengan paciencia,
que es una profesión muy padre, pero que no se desesperen, o sea, que tengan temple, porque es una carrera para mí de largo plazo, no es, o sea, lo que está sucediendo cada día más es que la publicidad dejó de ser muchas veces atractiva para las nuevas generaciones. Sin embargo, creo que tiene algo interesante aún hoy, y es el hecho de poder dejar una huella, dejar una marca, de mover. A mí lo que me gusta aún hoy y que todavía me atrapa del hecho de poder trabajar en publicidad es saber que la comunicación puede hacer que un producto se venda más o no, que un producto sea más querido o no, que un servicio sea más renombrado o no. Entonces, tiene como un rol muy importante aún hoy, ¿no? Entonces, lo que le diría es que sean esponjas, que sean como que estén abiertos a que se expongan a diferentes estímulos creativos, que todo sirve, que se interesen por algo. O sea, yo tuve mucha suerte, la verdad. Yo a los 15 años yo sabía que quería trabajar en esto. Entonces, para mí fue bastante fácil. Ahora, yo creo que lo que les diría es eso, que se apasionen. Es una profesión muy apasionante, que es muy diversa, que es muy variada y que tiene mucho por seguir haciendo, porque sigue cambiando día a día. Entonces eso está padre, ¿no? Eso es interesante. Sí. Ay, qué bonito. Cris, tú por último, ¿quieres decir Sí, algunas pues palabras? antes que nada le agradezco obviamente su participación a Pablo por aceptado también toda esta experiencia, ¿no? Que al menos en mi caso yo no estaba tan consciente de todo lo existente en cuanto a lo mexicano. El personal mexicano tenía una breve idea a lo mejor del potencial, pues es eso, ¿no? Entonces, muy humilde de su parte el hecho de decir que nada más es el nombre, el hecho de la posición o del cargo en el que él está, ¿no? Es algo muy padre poder escuchar a alguien con tal humildad de poder expresar eso. Y pues por último, el potencial es algo que todos podemos desarrollar. No esperes a través de alguien, no veas la vida a través del vidrio de alguien, ¿no? Ve la vida como lo que es, lo que está enfrente de ti. Entiende también tu desarrollo, tus capacidades, tus limitaciones, y reconoce en lo que eres bueno. Cuando reconozcas en lo que eres bueno, es sumamente importante el hecho de poner a trabajar eso, ¿no? Para poder potencializarlo. Recuerda que todos, el hecho es no dejar que eso muera, hay que levantarlo, hay que vivir en creatividad para generar soluciones ante las problemáticas y, o sea, vive quien eres y acepta que tienes este potencial. Claro. Bueno, yo igual quiero agradecerle a Pablo que nos haya acompañado pues en este episodio. Pues aquí está su humilde programa. Y pues nada, yo creo que nos vamos con un aprendizaje al final del día, y yo creo que nosotros mismos somos los que creamos ese camino y ese potencial al final, ¿no? Nadie más que nosotros. Y pues eso sería, yo creo que todo. Le agradezco a nuestro invitado de lujo que estuviera aquí con nosotros, que se haya dado el tiempo pues, de estar aquí. Le doy gracias al psicólogo de este programa, Christopher Turner, a Pablo Ferrari por estar aquí. Recuerden que yo soy Sol Guerrero y pues siempre nos vemos la muchas próxima. Gracias Bye. Por la invitación y nada, ahí estamos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias.